Es muy importante que se dé visibilidad a actos como este y a cátedras como la cátedra Simone Veil, una luchadora, que ahora también les van a poner un vídeo, una luchadora ella está también en campo de concentración, una luchadora el antisemitismo. Por lo demás, y desde la Universidad Complutense, agradecer al presidente de la comunidad judía, agradecerle el que haya apostado por nuestra universidad, agradecer al profesor Gonzalo Jover y a la profesora Tamar Sualí el que hayan tomado las riendas y la dirección de esta cátedra, que no es nada sencillo, no es sencillo articular una cátedra, crear seminarios, llevar hacia adelante proyectos, investigar y siempre que estar investigando y sobre todo, lo más importante de esta cátedra es que transfiera conocimiento. O sea, todo lo que se investigue y todo lo que se capte aquí en esta cátedra hay que transferirlo a la sociedad. Todo lo que se vea que socialmente va a ser positivo para la lucha esta que tenemos contra el racismo, hay que transformarla desde la cátedra. Las cátedras extraordinarias, tal como las veo yo, tiene que ser el contacto de la sociedad con el mundo universitario. Por lo tanto, lo más importante de ellas es transferir los conocimientos. Claro que sin sesiones inaugurales como esta, ni con jornadas y sin investigación, no podemos valorar cómo está el pulso de la sociedad. Pero si una vez ya valorado, una vez diagnosticado, hay que hacer por transferir esos conocimientos, que es lo que en las universidades nos falta un poco en la transferencia de los conocimientos. Nosotros la investigación y la docencia, en principio, la verdad que estaríamos muy bien valorados, somos de alta calidad, pero nos queda esta asignatura pendiente de la transferencia de conocimientos. Y qué mejor, desde luego, que transferir lo que es la prevención del racismo y de la interseccionalidad en el día de hoy. Parece que todo este tipo de materias tendría que ser más de educación primaria y secundaria. No, yo creo que es más universitario, la recogida de la información, la transmisión de ella, precisamente, como he dicho, en la Facultad de Educación, donde se generan los formadores, y los formadores que a su vez la transmitan a generaciones mucho más. Y por lo demás, bueno, pues darle la bienvenida a la Universidad Complutense, en nombre del rector, y cedo la palabra a don Isaac Mechaquén, presidente de la Federación de Unidades Judías Mexicanas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Permitidme saludar a mi querido Juan Carlos Barrio, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, a mi querido decano Gonzalo, muchísimas gracias. A los que te va a acompañar en dirigir la cátedra, mi querida Tamar, buenas tardes, y a los compañeros que acabo de conocer, a David, a Rosario, a Pleno y a Marta, que no sé por lo que anda. Hola, Marta, y buenas tardes a todos vosotros, a la comunidad educativa y a todos los que habéis tenido el acompañarnos en este momento tan importante. Bienvenidos a todos. Sé que hoy ha sido un día un poquito complicado por el tema del tráfico. Pensamos que iba a ser mucho peor, pero al final ha sido tanto, así que si es de agradecer vuestra presencia, es doble agradecimiento, porque sé que más de uno a lo mejor ha tenido algún tipo de complicación por llegar aquí. Así que felizmente bienvenidos a todos. Quiero que mis primeras palabras en la tarde de hoy, un día tan emotivo para todos nosotros, sean de agradecimiento de forma muy especial a la Universidad Complutense de Madrid, a mi querido vicerrector, por haber impulsado junto con la Federación de Comunidades Judías de España el inicio de una preciosa y fascinante aventura. Le decía a Gonzalo
que tenemos tantas cosas por hacer y va a ser tan interesante el trabajo que vamos a realizar que dentro de poco, dentro de un año, nos enteremos todo, quizás menos antes, muy orgullosos del trabajo que vamos a realizar. Fue el día 4 de mayo de 2022 cuando firmamos el convenio para la constitución de la cátedra, que tuve el honor de compartir y de firmar con el señor vicerrector, don Juan Carlos Loare. Para la Federación de Comunidades Judías de España, sin lugar a dudas que es un convenio muy especial, pues supone que la Gran Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde está escrita la cátedra, que forma a las futuras generaciones de educadores de nuestro país, propicie la importancia de la lucha contra el racismo, el antisemitismo y el fomento de la interculturalidad, y le dé la proyección que estamos seguros y la prioridad que merece este importante trabajo. Gracias también a don Gonzalo Jover, catedrático de Teoría de Educación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, donde actualmente ocupa el cargo de decano. Y a doña Tamar Subali, profesora e investigadora de la Universidad Católica de Valencia y elegida por el Consejo de Europa miembro del Comité de Expertos del Departamento de Divulgación. Ambos van a dirigir la cátedra y, de corazón, sin su entrega, sin su ilusión, sin su motivación, yo creo que a la cátedra no hubiera sido posible de la forma tan eficaz y tan rápida. Así que, de corazón, muchísimas gracias a ambos. Y ellos no van a estar solos, van a estar acompañados por personas también de una calidad humana y profesional importantísima, como son Rosario Martínez. Buenas tardes, Rosario. Marta Simón, hola Marta, de nuevo, primero Brenda Soc y don David Luque, que hemos tenido el placer de conocer, que hemos aprendido mucho de Torah y de otras cosas. ¿Eh, David? Que ambos estarán todos muy presentes y colaborando en la cátedra. Para la Federación de Comunidades Judías de España, esta cátedra es pionera por primera vez en nuestro país. Es de máxima importancia y responde, sin lugar a duda, a nuestra prioridad dentro de la lucha contra el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y, en definitiva, nuestra intención es poder aportar de manera global a construir una sociedad española más tolerante e inclusiva, en línea con lo que marca el Consejo Europeo. El nombre de la cátedra, que resalta la prevención del racismo, antisemitismo y fomento de la interculturalidad, implica que asumimos el compromiso de trabajar para prevenir cualquier expresión de rechazo contra cualquier persona que sufra discriminación y que, como no podía ser de otra manera, aceptando sin bagajes la diversidad. En este sentido, queremos ser lo más amplio posible. Invitamos a las distintas minorías existentes en nuestro país a aprovechar esta plataforma y combatir juntos la discriminación y el racismo, y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, basada en los derechos humanos y en donde cada uno de nosotros aporte de sus culturas, sus valores, para la construcción de una sociedad, la nuestra, la española, más unida y diversa. Lamentablemente, los últimos estudios desarrollados por institutos y organizaciones internacionales, la FRA, la OECD, la UNESCO y el Consejo de Europa, apuntan a un resurgir del antisemitismo y la radicalización. La propia Comisión Europea ha priorizado la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la gitanofobia y la islamofobia, y la Federación de Comunidades Judías de España no puede actuar de otro modo que asumir el reto y contribuir con toda nuestra fuerza a la lucha y prevención de estos tristes y lamentables fenómenos. Por eso, promovemos junto a la Facultad de Educación la cátedra Simone Weil, porque queremos liderar una iniciativa que tenga proyección social. También pretendemos que la cátedra Simone Weil sea un lugar de estudio, encuentro, reflexión
y aportación de soluciones. Queremos que sea una plataforma abierta e inclusiva para todas las personas comprometidas con la lucha en contra del racismo, antisemitismo y el fomento de la interculturalidad. Esperamos la cátedra que se promocione a nivel social. Invitamos a los medios de comunicación, a la comunidad educativa, a la sociedad civil, a todo el que tenga interés en que participe para defender los valores comunes que nos caracterizan. La enseñanza y aprendizaje de la SOA será otra línea que promueva la cátedra y que es de suma importancia. Consideramos que es vital para prevenir la ignorancia y el prejuicio contra la comunidad judía y otras minorías religiosas y culturales, la de desconstruir los discursos colectivos basados en el desconocimiento e introducir, mediante el currículo y la formación del profesorado, el conocimiento crítico de los estudiantes sobre el Holocausto y sobre la historia de España en relación con las diversas culturas que forman parte de la misma. En este sentido, quería destacar que el legado judío español es parte de la cultura de todos los españoles y contribuye al desarrollo de la sociedad española y europea. Es importante destacar que los logros que ha aportado el pueblo judío al conocimiento y el desarrollo cultural y científico de España como un país moderno y democrático. Por último, la Federación de Comunidades Judías de España mantiene el compromiso de abordar la diversidad religiosa, tender puentes entre las diferentes religiones en España y con las diversas administraciones, fomentando el diálogo intercultural y a través de los trabajos que desarrolle la cátedra, ofrecer espacios para fomentar este diálogo y emprender acciones educativas que lo consoliden. Y qué mejor que donde estamos, en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Estamos sumamente convencidos de que la Cátedra Extraordinaria Simone Weil para la prevención del racismo, el antisemitismo y el fomento de la interculturalidad será un baluarte en la lucha por los derechos humanos, por la diversidad, la tolerancia, el derecho a la diferencia, en definitiva, por la defensa de la dignidad humana y la justicia social. El sabio Maimónides decía: son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan. Y también decía: el que sabe nadar puede sacar perlas de las profundidades del mar, el que no se ahogaría. Por eso únicamente deben correr riesgos las personas que poseen la instrucción adecuada. Queridos directores y profesores de la cátedra, como dice Maimónides, vuestra instrucción es la más adecuada y nuestro deseo es que sigamos juntos instruyendo a las futuras generaciones para no ahogarnos en la profundidad del mar. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta, coordinadora de prevención del antisemitismo de la Comisión Europea, Caterina, y le hubiera gustado estar presente. Al no poder estar presente, haga un vídeo, ¿no?, que se va a emitir a continuación. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to join you from Brussels via this video message, and I warmly congratulate you for the inauguration of the Simone Weil Chair for the Prevention of Racism, Antisemitism and the Enhancement of Interculturalism at the Universidad Complutense in Madrid. This is a unique initiative which is welcome and expresses
Spain's determination to promote respect, diversity, and raise awareness about minorities and the threat anti-Semitism poses to Jewish communities and the wider society and democracy. In fact, fighting against anti-Semitism, against racism, means fighting for democracy. In Spain, Jewish life was tragically ended in 1492, and as descendants of Sephardic Jews received in 2015 the possibility to return, it is important that today all forms of anti-Semitism are regarded as equally pernicious and are addressed. The non-legally binding definition of anti-Semitism by the International Holocaust Remembrance Alliance offers a useful tool to recognize all forms of contemporary anti-Semitism, from right-wing racist anti-Semitism to conspiracy myths, or anti-Semitism hiding behind anti-Zionism, found in left-wing circles and unfortunately also in the middle of society. Anti-Semitism in these various forms can also be found in universities, and so in many countries universities have started to adopt the IHRA definition and to use it in their fight against anti-Semitism, and maybe this might be also an idea for Complutense. Following the adoption of the first ever EU strategy on combating anti-Semitism and fostering Jewish life in October last year, all EU member states agreed by unanimity to adopt national strategies or specific actions on combating anti-Semitism, on Shoah remembrance, Jewish heritage and Jewish life by the end of 2022, by the end of this year. And we are pleased that Spain has already indicated that they are working on a strategy and look forward to receiving it. The European Commission will support as one action of the 94 in this strategy the creation of a European research hub on contemporary anti-Semitism and Jewish life. And once it is up and running in the coming years, maybe this newly created chair at your university might consider joining this hub. As a survivor, Simone Weil, after whom this chair is named, experienced the unspeakable tragedy of the Shoah, to which centuries of anti-Semitism had led. Yet her life trajectory was marked by strength, determination, by courage and resilience. She can be an example to us. She had a vision for Europe, an inclusive Europe, in which there was no more racism, anti-Semitism, hatred or discrimination. And she said, and I quote, "You know, despite a difficult destiny, I am still optimistic. Life has taught me that over time, progress always prevails. It is long, it is slow, but ultimately I trust." I sincerely hope that the research and teaching activities of your chair will provide a compass not only to the ivory tower of research, but also as a basis for education and for impacting the wider society. I wish you a fruitful day. Agradecemos mucho este vídeo de la presidenta coordinadora de la prevención del antisemitismo de la Comisión Europea. A continuación tiene la palabra la profesora Tamás Suárez, directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la Universidad Católica de Valencia y codirectora de la cátedra Simone Weil. Distinguido vicerrector, distinguido presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, estimado codirector de la cátedra, decano de la Facultad de Educación, doctor Jover, estimada Rosario y David, Demon y Marta, y todos aquellos que habéis aportado a que esto alcance su materialización
Es un honor poder compartir con vosotros hoy este acto que me emociona profundamente. ¿Quién pensaría, Gonzalo, en el año 2017, cuando nosotros hemos celebrado el primer congreso de Educación Intercultural y Derechos Humanos, analizando desde el prisma de la educación el impacto o las implicaciones educativas de la Shoah sobre la educación, que 4 o 5 años después llegaríamos a celebrar toda una cátedra dedicada a la prevención del antisemitismo, del racismo y el fomento de la interculturalidad? Considero una privilegiada y una afortunada poder compartir este momento. A mí me gustaría parar y comentar el hecho de la selección del nombre y de la figura de Simone Weil. Hubiera estado con nosotros hoy si no fuera otras circunstancias tan difíciles como que nos toca hoy el hijo de Simone Weil, Pierre-François, que ha expresado su estima y su ilusión y su deseo de compartir con nosotros otros eventos, pero con quien he tenido la oportunidad de hablar largo y tendido sobre la figura de su padre. Nosotros nos inspiramos en la figura de Simone Weil por varios motivos. Gonzalo Jover, el codirector y yo. No solamente el hecho que Simone Weil ha sido una superviviente del Holocausto, una persona que lo ha vivido en su propia carne, una persona judía que ha sabido y que ha lamentablemente vivenciado lo peor, pero lo mejor también, de lo que es capaz de hacer el ser humano. Porque Simone Weil es una reencarnación en realidad de lo que entendemos que son los valores europeos. Simone Weil representa la lucha por la igualdad, por la justicia social, por los derechos humanos y en definitiva por la dignidad de la persona. Por el hecho, una persona que ha logrado encarnar en su vida estos valores y llegar a una máxima plenitud de realización como mujer, como creyente, como profesional, y una figura que simboliza un conjunto de valores a los que nosotros nos adscribimos y que nos gustaría dejar como legado a futuras generaciones, es la persona adecuada para inspirar la creación y el quehacer de esa cátedra. En la figura de Simone Weil no solamente vemos la determinación y la capacidad de superación, vemos la confianza y la creencia en la bondad del ser humano. Porque Simone Weil se ha puesto al servicio de la sociedad, al servicio del proyecto europeo. Simone Weil creía en el hecho que el proyecto europeo es el que nos va a llevar a un lugar mejor, a una sociedad más justa, y por lo tanto ha apostado por aquello. Está citada, y lo vamos a poder ver, en sus discursos desde su calidad de presidenta del Parlamento Europeo. Ella afirma que ella es optimista, pero también dice Simone Weil que ser optimista es ser realista, porque lo único que promueve y mueve el ser humano es esa ansia para la mejoría, para el desarrollo, para la felicidad. Por lo tanto, no podemos dejar de elegir una persona de tal calibre que representa estos valores europeos, que además, afortunadamente, en los últimos 5 o 8 años, vemos una evolución importante a nivel de la Unión Europea, de la Comisión y la agenda y las prioridades para la reivindicación de los mismos. Lo único que me cabe decir es que me parece todo un honor y una suerte poder contar con el apoyo de la Federación de Comunidades Judías de España, que apuestan por una sociedad inclusiva, que velan por la lucha en contra del antisemitismo y del racismo, no solamente desde un prisma limitado de la propia federación, sino como un bien que podemos aportar a la sociedad. Una federación que apuesta por la inclusión, por el antigitanismo, por el antirracismo, por todo aquello que supone un rechazo hacia el otro. Y por otra parte, quería decir, querido vicerrector, que me parece loable este compromiso que tiene esta universidad
con el impacto en la implicación de los jóvenes y que desde luego creo que la cátedra va a ser el lugar idóneo para permitir estas sinergias, donde podamos implicar en un grado mayor a los jóvenes para que asuman un papel activo, para que reivindiquen esos valores mediante la formación y la enseñanza de grandes profesores, de investigadores. Esa cátedra esperamos y deseamos que sea una plataforma abierta a todo aquello que lucha y reivindica esos valores europeos que compartimos. Estamos en un momento idóneo para emprender conjuntamente un camino y conllevar al cambio. Me gustaría terminar mi presentación con una cuestión anecdótica quizá, pero un poco significativa para mí, y es la siguiente. Aquí vemos la figura de Simone Weil con la cita: a pesar de un destino difícil, soy y sigo siendo una optimista. La vida me ha enseñado que con el tiempo el progreso vence siempre. Es largo, es lento, pero en definitivo en él confío. Nosotros desde la educación no podemos decir otra cosa que confiamos en el cambio. Sabemos que los cambios verdaderos, trascendentes, son lentos, pero aquí estamos para asumirlos. Y me gustaría terminar con esta cuestión anecdótica en Irak. Cuando yo llego a España, pasamos por favor. Puedes dejarlo aquí, sí. En el año 2008 defiendo mi tesis doctoral en la maravillosa Universidad de Valencia. Y en mi tribunal de tesis doctoral estaba una grandísima persona, pensador y profesional, Pedro Ortega. Y Pedro Ortega, uno de los comentarios que me dijo en aquel momento es: Tamar, me ha encantado la presentación, pero has de volver a tus orígenes. Busca en tus orígenes esta reafirmación de los valores que permitan esta dimensión intercultural, este negociación entre identidades. Pues quería compartir con vosotros y vosotras hoy en día algo que además me lleva a mis orígenes. Esa canción que se titula Todos somos, a ver, que en castellano es un poco difícil, todos, volvemos atrás un momentito, David, que es que no quiero hacerle ofensa al nombre. Todos somos un único tejido humano. Es una canción que para mí recoge un poco la esencia de lo que espero que pueda ser la cátedra. En el fondo de la cuestión, lo que prevalece y lo que somos y por lo que tenemos que luchar y defender es nuestra dignidad, la dignidad humana de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si os parece bien, dejamos la diapositiva, ponemos la música que está en el escritorio, que nos acompañe con la letra de esa canción que viene de mis orígenes judíos y israelíes. La letra. נשאר איתו
introducción tiene la palabra la profesora Rosario González, directora del Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando quiera. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Muchas gracias, decano y codirector de la Cátedra Simone Weil, de la Cátedra Extraordinaria Simone Weil. Y muchas gracias, Tamar, ya codirectora también de la Cátedra Simone Weil. Bueno, después de esta emocionante canción, la verdad es que resulta difícil ponerse a hablar, ¿no? Yo creo que nos ha asumido como en un momento, pues, de cierto modo entrañable, de conexión con el pasado, de conexión con el presente y de conexión con el futuro. Y yo creo que esta cátedra, en cierto modo, es esto. Esta conexión con una memoria, esta conexión con un pasado que ha dejado una huella muy marcada. Una huella que es una memoria que yo creo que parte de nuestro trabajo es custodiarla, es reverenciarla, casi como algo sagrado, que nos apela y que nos alienta a un verdadero compromiso con el presente y un verdadero compromiso con el futuro. Para nosotros, para el Grupo de Investigación, Cultura Cívica y Políticas Educativas, es una verdadera alegría el poder participar con nuestra investigación en esta cátedra. En la canción hablaba de partir de cero. Bueno, yo no creo en partir de cero. Yo creo que no se parte de cero nunca. Que hay que partir mezclado en las entrañas del pasado con lo bueno y con lo malo, siendo muy consciente de ello. Y nuestro grupo, también unido a toda la trayectoria pues, de Tamar, de la Federación de Comunidades Judías, con toda la trayectoria y la potencia también de la Universidad Complutense de Madrid, pero también con esta pequeña aportación que nosotros desde el grupo hacemos, pues para nosotros es una verdadera alegría poder participar en esto, que de verdad es una misión que entra de lleno en los objetivos y en los fines de nuestro grupo de investigación. Yo creo que es difícil hallar algo que coincida tanto con nuestros fines y los objetivos de nuestro grupo. En la vida hay números para todo. Hay números para lo bueno, para lo malo, para contar, para restar. 7, 8, 6, 5, 1. 7, 8, 6, 5, 1. El número que está grabado en la espada que le dieron, que de alguna manera es la que le dan cuando entra en la Academia Francesa. Hay números que fueron creados para el oprobio, para la injusticia, para la despersonalización, para el sometimiento. Pero depende quién los lleve, esos números se convierten en coraje, en valentía, en fuerza, en resistencia íntima, verdaderamente resistencia fundamentalmente íntima. Pero no solo resistencia íntima, sino una resistencia que a la vez se proyecta en el exterior, que florece en la sociedad, que se compromete en acciones concretas y reales y que de alguna manera preñan una sociedad, preñan una Unión Europea. Esta es la vida de Simone Weil. Una memoria dura, una memoria sufriente, una memoria violenta, pero sin embargo que supo transformar, no reduciendo al otro a una representación que le violentaba, sino sabiendo recordar esa memoria, transformándola con esa esperanza, con esta frase que también nos ha traído Tamar, en una novedad para el mundo, en una esperanza, en una posibilidad. Ciertamente, muy distintos, en la academia también sufrimos, a pesar, muchas veces, muchos números que nos cuentan nuestros artículos, nuestros contratos de investigación, cuánto. Pero desde el grupo sabemos que estos números no son lo importante, sino que lo que nos une fundamentalmente es el diálogo con todos, con todas, sin excluir a nadie, haciendo verdaderamente
relevante este artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que desde la cátedra se trata de promover. Un diálogo verdaderamente fundado, de acogida, un diálogo en la escucha, pero también una amistad académica porque sabemos el compromiso que tenemos en nuestras manos. Y por supuesto también una sabiduría que es la apertura del conocimiento, no la cerrazón en disciplinas estancadas, sin conexión, sin enriquecimiento mutuo. Este conocimiento abierto huye de las violencias, pero a veces también es sometido y suscita violencias. Pero nosotros resistimos con orgullo y con alegría y no nos doblegamos porque entendemos que es una de las tareas fundamentales de lo que nos toca acometer desde ese pasado en este presente para el futuro. Y estas amistades también académicas que nos ha ido dando, ¿no?, este presente, desde este pasado, pues para nosotros son fundamentales. Pero también estamos plenamente abiertos a otras. En el grupo de investigación tratamos con tiempo, con persistencia, con mucha persistencia, con mucha conciencia y con mucho agradecimiento de poder dedicarnos a lo que nos dedicamos, a generar espacios de diálogo a través de jornadas, de laboratorio de configuraciones pedagógicas, a través de conversaciones sobre educación, a las que todos ustedes, los presentes y los que nos oigan, están invitados. También desde nuestro grupo de investigación generamos espacios para el compromiso reflexivo en la acción. Tenemos proyectos de cooperación, por ejemplo con África, tenemos también proyectos de aprendizaje-servicio en el que nos comprometemos con la realidad. No creemos en una universidad que no sea cívica, no creemos en una universidad que no esté realmente comprometida con el lugar en el que habita. Y a partir de ahí pues tenemos distintos proyectos y contratos, participamos de observatorios, etc. Y por supuesto también espacios de investigación, pero de investigación comprometida. Entre ellos desarrollamos distintos proyectos, entre ellos ahora mismo el nacional que llevamos, CritiRed, que yo creo que se alinea mucho con los propósitos y los objetivos de esta cátedra, que intentamos estudiar cómo se comporta el pensamiento crítico en el ámbito de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es fundamental prevenir ahí la radicalización, la polarización, las violencias, el racismo, etc., potenciando un verdadero estilo democrático. Estas son algunas de las acciones y los espacios fundamentales de diálogo con jornadas, de compromiso reflexivo en la acción y de investigación. Todo esto realmente tratamos de llevarlo con un verdadero encuentro con el otro, siguiendo lo que está grabado en esa espada de Simone Weil, comprometidos con la libertad, con la igualdad y desde una vivencia de fraternidad y unidos fundamentalmente en la diversidad. Somos diferentes, pero realmente nos unen proyectos de enjundia, proyectos de desarrollo, de potencialidad como el de esta cátedra. Muchas gracias a la Federación, muchas gracias a Tamar, muchas gracias a la Comisión Europea, a la Unión Europea y muchas gracias al Vicerrectorado por acogernos y fundamentalmente también a un espacio concreto donde se va a realizar, que es la Facultad de Educación. A continuación, va a dar lugar en la mesa redonda que bajo el título La prevención del racismo y el antisemitismo, la enseñanza de la Shoah y el fomento de la interculturalidad en el contexto universitario. Para ello intervendrán don Beno Herzog, director del Instituto de la Creatividad e Innovaciones Educativas de Valencia, don David Luque, investigador del Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas de la Universidad de Madrid, doña Marta Simó, investigadora del Grupo de Investigación en Sociología de la Religión de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también intervendrá la profesora Tamar Chali. Ahora sí. Vamos a proceder a compartir y conocer un poco a los investigadores que van a tener un papel más de liderazgo y activo en la cátedra.
Me gustaría empezar esta charla coloquio, con la aportación de Dr. Benno Herzog, que es un profesor de la Universidad de Valencia, el director del Instituto de Innovaciones Pedagógicas de la Universidad de Valencia, un experto y referencia en España y a nivel europeo en temas de antisemitismo, la lucha contra el racismo y la prevención de crímenes y de discursos de odio. Adelante, Ben. Ahora, muchas gracias, Tamar. Primero de todo, agradecer a la Federación de Comunidades Judías en España y muy en concreto a Isaac Ben-Zaken la muy buena acogida que ha tenido esta idea de cátedra desde el principio. Agradecer también a Gonzalo Hover la acogida que hemos tenido enseguida aquí en esta facultad. Y por supuesto agradecer a Gonzalo y a Tamar Chouali la invitación de formar parte de esta empresa, esta aventura realmente. También quería agradecer a todos los interesados que ya forman parte de la cátedra, que van a formar parte de la cátedra. Creo que vamos a crear un muy buen equipo de trabajo. Desde la diversidad vamos a sumar fuerzas. Y por supuesto también quiero agradecer a todos los interesadas que estáis hoy aquí, que realmente muestra la importancia de una cátedra como esta y que muestra que Isaac, Gonzalo y Tamar han dado en el clavo con esta propuesta. En 2003 fui demandado por los juzgados Kenneth Adelman. Kenneth Adelman era un fotógrafo que había subido a la red 12.000 fotos de la costa californiana. Su propósito era mostrar, documentar para el amplio público la erosión de las costas en Estados Unidos. Una de los 12.000 fotos mostraba la mansión de una celebridad. Los abogados de esta celebridad lo consideraron una violación de la privacidad, exigieron la retirada de la foto y una indemnización y sacaron a Kenneth Adelman a juicio. Esa foto, hasta este momento, había sido visualizado 6 veces, 2 de ellos por los propios abogados de la celebridad. A causa de la demanda y a causa de la publicidad de este juicio, la foto fue visualizada más de 400.000 veces. Es decir, se había logrado exactamente lo contrario de lo que se quería lograr. La celebridad es la actriz y cantante norteamericana Barbra Streisand, y desde entonces conocemos como efecto Streisand el fenómeno de que cuando queremos combatir algún tipo de información, justamente tiene el efecto contrario. Y esto tiene que ver con la línea de trabajo que represento yo en esta cátedra, la línea de trabajo de los discursos de odio, los discursos racistas y antisemitas. Queremos desde la cátedra monitorizar, analizar, entender estos discursos desde las ciencias sociales y humanidades, pero siempre con la intención de contestar de alguna forma, de no solo desde la torre de marfil entender, sino contestar y educar contra el odio. Y lo queremos hacer desde la ciencia justamente para no caer en estos efectos Streisand, en estas contradicciones performativas, como le diríamos nosotros. Porque la buena intención no garantiza el buen resultado. Para un buen resultado hace falta un muy buen análisis científico. Conocemos, tanto en el caso del racismo como en el caso del antisemitismo, cómo racistas y antisemitas utilizan las lógicas
de las redes sociales, las lógicas de la visibilización pública para sus propios fines. La extrema derecha utiliza las redes sociales a la perfección, sabiendo que muchas veces la protesta contra su discurso racista, es una interacción que al mismo tiempo les da más visibilidad. Y desde el antisemitismo, desde los estudios del antisemitismo, sabemos que muchas veces protestar contra el antisemitismo es reinterpretado por parte de los propios antisemitas en términos de que ahora los judíos quieren influenciarnos, quieren prohibirnos lo que podemos decir y lo que no, y están detrás de los medios de comunicación. Pero el hecho de que existen estos efectos no deseados no significa que nos tenemos que dar en silencio y en la pasividad, pero muestra lo importante que es el estudio científico, la divulgación y la educación en estos temas. Y creo que en este sentido podemos alegrarnos que tenemos esta cátedra que crea una red de investigadores, crea masa crítica en que nos podemos potencializar mutuamente y aumentar la visibilidad de nuestros trabajos. Y el discurso de odio desde las ciencias sociales y humanidades es mucho más que solo el odio ilegal. A menudo el odio es bastante sutil, es interiorizado, casi normalizado en nuestra sociedad. Y nosotros representamos aquí todas instituciones educativas. No solo creemos en la importancia de la ley, eso sí también, pero también creemos en el poder de la formación. Somos optimistas por profesión, ¿no? Creemos en la formación y la educación. Creemos en el cambio a través del conocimiento, del funcionamiento del racismo y del antisemitismo. Creemos que si entendemos las semánticas, las metáforas del racismo y el antisemitismo, podemos contribuir a su cambio. Pero también debemos advertir del peligro en el cambio de las formas del racismo y el antisemitismo. Ambos dos cambian constantemente, se adaptan a las nuevas situaciones. Si solo miramos a las viejas formas del racismo y del antisemitismo, no vamos a darnos cuenta del surgimiento de nuevas formas del viejo racismo y antisemitismo. Ambos dos, el racismo y el antisemitismo, no son estáticos. Podemos decirlo como un virus sobreviviendo en diferentes huéspedes, en diferentes ideologías. Hemos visto en el racismo un cambio del racismo que se basa en la existencia de razas, en la supuesta existencia de razas humanas, a un racismo sin razas, un racismo que utiliza ahora la etnia, la cultura o la religión en vez de la raza para su argumento, pero sigue la misma lógica. Y queremos insistir que desde esta cátedra también queremos luchar en contra de todas estas nuevas formas del racismo culturalista, de la xenofobia, de la islamofobia y del antigitanismo. Y respecto al antisemitismo, podemos decir que el antisemitismo es especialmente versátil. Conocemos el viejo antijudaísmo con motivaciones religiosas, el antisemitismo racista o nacionalista de la extrema derecha, y conocemos también formas de antisemitismo que atacan a los judíos y al Estado de Israel desde algunos grupos y posiciones de izquierda. Y también conocemos el antisemitismo islamista como otra forma de apariencia del antisemitismo. Y casi no hay teoría de conspiración que no tire en algún momento del viejo tópico de que los judíos están manejando los destinos del mundo. Lo hemos visto en la retórica respecto al COVID, pero también ahora también respecto a la guerra de Ucrania podemos encontrar estos viejos tópicos. Trabajar temas de discurso de odio significa entender formas de hablar y de pensar sobre racismo y antisemitismo.
pero también entender las lógicas de distribución, de visibilización y invisibilización de los discursos. Porque desde las ciencias sociales, discursos siempre son más que palabras, siempre también tienen un sustrato material. Esto significa que a los discursos racistas y antisemitas no solo les podemos contestar con argumentos, también es posible influir en la posibilidad del surgimiento, de la distribución y de la visualización de estas posiciones racistas y antisemitas. Por ejemplo, influyendo en los algoritmos de las redes sociales o en las políticas de moderación de las plataformas en Internet. O también algunas propuestas que estamos lanzando desde la cátedra mediante la formación del profesorado. También podemos pensar en la formación de periodistas, es decir, en formar multiplicadores y profesionales de la palabra. En este sentido, desde la cátedra tenemos ya una amplia gama de ideas de trabajo. Queremos dar un empuje al Observatorio del Antisemitismo para monitorizar el cambio y la persistencia del antisemitismo en esta sociedad, hacerlo más explicativo y didáctico. Hemos pensado en un seminario contra el antisemitismo y muchos actos formativos, sobre todo dirigidos a jóvenes, a grupos vulnerables y a futuros profesores y maestros para sensibilizar sobre este tema. Y sobre todo, repito, un punto muy importante es la creación de redes nacionales e internacionales de expertos, de buenas prácticas, de grupos de investigación para aprender y crecer mutuamente. La tarea es crear estructuras duraderas o que al menos duran mientras la lacra del antisemitismo y del racismo sigue existiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Zeno. Me gustaría invitar ahora a mi querida Marta Simón, que es historiadora y socióloga, miembro del grupo investigación ISON, la primera y quizás la más reconocida investigadora española en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de la Shoah, que nos va a compartir el eje que ella va a liderar desde la cátedra, que es el tema de la memoria democrática, la enseñanza y la Shoah. Muchas gracias. Primero de todo, dar las gracias sobre todo a Isaac, a Gonzalo Jover, evidentemente a Tamar. Tamar, desde casi fue un enamoramiento a primera vista cuando nos conocimos. Yo creo que un poco en la medida de lo que Simone Weil es decir, ser optimistas y creer en la humanidad y en la educación. Es decir, esto es lo que nos mueve. Creo que quizás es bueno remitirnos, ¿no?, a nuestras pequeñas anécdotas. ¿Por qué a mí me preocupó el tema del Holocausto? Yo tuve la oportunidad de vivir en Polonia. Yo, como dice Tamar, yo soy socióloga de formación. En mi inicio os tengo que confesar que era socióloga de la sanidad, o sea, absolutamente nada que ver, trabajaba en un hospital, pero tuve la oportunidad de ir a Polonia. Yo vivía en una ciudad que se llama Gliwice, que está a 50 kilómetros aproximadamente del campo de Auschwitz, y venían a visitarnos las personas amigas de España, principalmente, y evidentemente era fundamental ir a ver al campo. El desconocimiento de las personas acerca de lo que era el Holocausto me provocó un sentimiento de necesidad de conocimiento sobre el Holocausto y de responsabilidad hacia la humanidad. Entonces, cuando decidí realmente, y es así mi inicio de lo que es el Holocausto y de la importancia del Holocausto en la educación. Yo habitualmente, cuando nos preguntan por qué tenemos que estudiar el Holocausto, es muy difícil contestar el por qué. Siempre pensaba cómo es posible que España no sea un país en el cual se haya promovido la educación sobre el Holocausto. A menudo
se habla de, bueno, es que hay muy pocas personas judías, la comunidad judía son pocas, bueno, no estuvo implicado para nada, era un país neutral. Entonces yo miraba y decía, bueno, pero Suecia es exactamente igual que España. La comunidad judía es muy pequeñita, era neutral en la época que ocurrió el Holocausto, y ¿por qué fue la promotora del International Holocaust Remembrance Alliance? Entonces necesitamos, de alguna manera, tener conocimiento de que era el Holocausto y esto no era un motivo. Entonces, por este mismo motivo es cuando entra mi parte historiadora y intentar ver cuáles eran los vínculos del Estado español, de cada uno de los protagonistas, entre comillas, de lo que es el Holocausto con españoles con el Holocausto, para tener de alguna manera algún fundamento de entender que es tan importante también desde cualquier perspectiva. A lo que me llegó la conclusión, evidentemente a través de una tesis doctoral, pero la gran conclusión es que el Holocausto no es una cuestión solamente de la población o de los grupos que fueron perseguidos, evidentemente la población judía, sino que es una responsabilidad de toda la humanidad. Y cuando nos preguntan, bueno, esto no es necesario, es que nos habla de todos nosotros, nos habla de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, de la forma de discriminación, de la forma de poder, y esto lo tenemos que educar porque lo volvemos a tener y a presentar. Con lo cual, a pesar de que quizás cuando hablamos de Holocausto hablamos de historia, conocer el Holocausto nos acerca a la memoria, que es parte del presente y es parte del futuro, de lo que nosotros queremos que sea esta sociedad. Una sociedad comprensiva, una sociedad que entienda lo que es, en este caso, yo creo que también se tiene que reformar, qué es el pueblo judío. Es importante, forma parte de todos nosotros, no lo podemos excluir, forma parte de la sociedad española y esto es fundamental. No podemos decir que no es importante. Evidentemente, ligado a esto tenemos otros colectivos que además, concretamente lo podemos ver, siguen siendo perseguidos de la misma manera. Pocas veces hablamos de los testimonios de Jehová, por ejemplo. Los testimonios de Jehová ahora en Rusia son perseguidos solamente por su culto y fueron perseguidos en la época nazi. Todo el colectivo LGTBI sigue siendo perseguido, fue perseguido en el momento nazi. Incluso algunas diríamos, cuestiones políticas pueden ser perseguidas. Entonces yo creo que es fundamental que de alguna manera acerquemos qué fue el Holocausto en toda su dimensión, no para culpabilizar, no para juzgar. Nosotros como académicos sociales lo que intentamos es comprender, pero sí que con responsabilidad ser y conocer qué es y qué puede llegar a ser la forma en que los humanos nos podemos llegar a convertir. Entonces esto para mí es fundamental. Ligado a lo que es la memoria, y creo que es lo que realmente la cátedra tiene que incidir, porque realmente estudios históricos donde nos van a dar más evidencias, incluso más conocimiento aún de lo que supuso y lo que fue, creo que es fundamental conocer tres grandes ejes. Uno es la educación, es decir, el proceso de los jóvenes para tener esta capacidad crítica que nos da, desafortunadamente, el conocimiento del Holocausto. Por tanto, nos tenemos que fundamentar en la formación de los jóvenes y de los profesores que van a formar estos jóvenes. Creo que es importante el conocimiento, en este caso, de lo que es el Holocausto, para que no exista ni distorsión ni banalización en la política. Es decir, el mundo político usa y abusa de la memoria del Holocausto de una forma demasiado frágil que provoca justamente polarizaciones y poca cohesión, con lo cual me parece fundamental que tengamos en la mira todo lo que es la narrativa y la construcción y el abuso de estas narrativas, lo que llamamos desde ahí la distorsión. Y finalmente, apuntado, y creo que es lógico, es todo lo que es las redes sociales. ¿Por qué?
porque las redes sociales, y nosotros como sociólogos sabemos que es una forma de socialización directa, es decir, cómo nosotros aprendemos a ser sociales a través de lo que nos mandan los discursos. ¿Dónde los tenemos? En las redes sociales. ¿De qué manera? La familia, por ejemplo, quizás no tiene tanta influencia, o quizás no tiene tanta influencia, por ejemplo, pues no sé, la iglesia en su momento o una formación religiosa en otro momento. Pero las redes sociales hoy, en la juventud, y no solamente en la juventud, tiene una importancia muy extrema en cuanto a construcción de narrativas y por tanto distorsiones y por tanto también fragmentación de la propia sociedad. Y por eso tenemos que mirar de qué manera esto lo podemos hacer. Yo solamente decir que para mí es el mayor regalo, sinceramente, que pueda tener el poder formar parte, evidentemente, de esta cátedra. Intentaré con todo mi amor, en este sentido, cooperar, porque realmente, y lo habíamos dicho, necesitábamos una plataforma académica de discusión tranquila, que no existe, y que de alguna manera podamos realmente discutir en el buen sentido de la palabra, la discussion en inglés, que nos permite construir conocimiento. No vamos a polarizar, vamos a construir. Y esta es mi pequeña aportación. Muchísimas gracias. Pues me gustaría ahora dar la palabra a invitar a David Luque, que es un maravilloso fichaje de la cátedra, junto con Rosario y otros compañeros del Grupo de Investigación de Cultura Cívica, que es teólogo y nos va a compartir su reflexión. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo. O sea, iría otra vez como por estamentos, pero es que decía Newman, ¿no? John Henry Newman tenía una frase que era como su motto, que en latín se dice cor locitur, ¿no? El corazón le habla al corazón. Y es que así me siento hoy en el contexto de esta cátedra, ¿no? De esta inauguración de la cátedra, porque vengo a hablar en nombre del grupo de investigación, no solo de mí y de Charo, sino de todos los miembros del grupo, y que es el lugar donde yo he nacido, ¿no? Donde he crecido académicamente y donde continúo viviendo. Y vengo a hablar justo en la Federación, ¿no? En el contexto también de la Federación de Comunidades Judías de España, que los vivo como hermanos auténticos, como hermanos de destino, de pasado y de presente. Porque creo verdaderamente que el destino del pueblo judío es el destino de la humanidad, que lo compartimos todos. Y esto es también la cátedra, ¿no? Voy a ser breve, os lo prometo, porque es tarde. Y simplemente teníamos como la idea de decir que el Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas tiene ya en su código genético, tiene en su ADN muchos de los principios que queremos imprimirle a nuestra función dentro de la cátedra, ¿no? Charo los ha mencionado. Yo voy a profundizar brevemente en ellos. Os prometo que será breve, porque Charo hablaba del diálogo, ¿no? De esta idea del diálogo. Y es verdad que nosotros en el grupo de investigación entendemos el otro día leía un libro que se llama El tutto nulla dell'amore, en italiano, ¿no? Y era un recorrido por todas las religiones y por todas las filosofías histórico, un libro. Y llegaba a la conclusión de que en todos los momentos y en todos los pensamientos, cuando se hablaba de diálogo, se hablaba como de un movimiento, de un vacío interno que permite acoger al otro, y de una expresión sincera hacia otro vacío que hace un interlocutor, ¿no? Y me parece que eso es el diálogo, y me parece que así lo hemos entendido en el grupo siempre. Charo hablaba de las conversaciones que hemos tenido, de todas cada vez más, y yo creo que aquí empieza a nacer también el sentido de la cátedra dentro de nuestro grupo, ¿no? Conversaciones cada vez más importantes sobre educación religiosa. O sea, nosotros, y probablemente sea una de nuestras aportaciones, entendemos que a menor formación religiosa, mayor intolerancia, que a más discusión en el contexto político sobre la formación religiosa, mayor caldo de cultivo para la intolerancia.
Entonces, esta es un poco la lógica que pretendemos con los diálogos, ¿no? La capacidad de conversar con personas que piensan distinto para llegar a acuerdos en común. Decía Charo, también hablaba de la amistad, del compromiso. Porque es que es cierto, ¿no? Lo hemos visto también en el vídeo. O sea, es que la universidad no es una torre de marfil cerrada. O sea, no sirve de nada estudiar las causas y las consecuencias del antisemitismo, de la intolerancia religiosa, del auge de los populismos políticos, de la extrema derecha, hemos llegado a decir, si de verdad no ponemos en práctica las cosas, a las conclusiones a las que llegamos, para evitar que efectivamente, sobre todo nuestros jóvenes, hablamos de una facultad de educación, no continúe creciendo la agresividad y la visceralidad contra las personas que son distintas a nosotros. O dicho en términos positivos, para comenzar a creer que las personas que son distintas a nosotros nos enriquecen, ¿no? Mira, tenía una frase de Hermann Cohen, ¿verdad?, de este librito del prójimo que es tan maravilloso, y dice Hermann Cohen: el forastero será para nosotros como el nativo, dice, lo amarás como a ti mismo. El forastero es la causa de que haya surgido el mandamiento del amor. El ser humano fue descubierto en el forastero. El motivo principal del amor es el amor al forastero, decía Hermann Cohen en el prójimo, ¿no? Un libro que influye, como sabéis todos, en Levinas, que influye en Franz Rosenbach, que influye en tanto pensamiento que ha condicionado la manera que tenemos de ver el mundo a día de hoy. Y ese es el tercer pilar. Hablaba Charo de sabiduría. Con sabiduría nosotros entendemos una manera de interpretar el mundo en donde todos tenemos lugar, ¿no? La estrella de la redención, de Franz Rosenbach, ese libro tan maravilloso, ¿no? Donde, como tengo aquí la estrellita y lo veis, ¿no? Hay en las tres aspas que se juntan, ¿no? Tres vértices. Está Dios, el universo y el ser humano. Esta era la manera en la que Franz Rosenbach hablaba de esta idea, ¿no? En la aspa, que forma la estrella entre Dios y el universo, él hablaba de la creación. En la aspa, que corta el universo y el ser humano, él hablaba de la redención. Y en el aspa, que corta a Dios y el ser humano, él hablaba de la revelación. Si nosotros, en la manera que tenemos de formar a nuestros jóvenes, no incluimos esa dimensión trascendente, esa capacidad de leer el mundo como una revelación, estamos promoviendo justo lo que queremos evitar con esta cátedra, que es el antisemitismo, la intolerancia y la irracionalidad política, social y cultural. Y bueno, todo esto lo estamos haciendo ya desde el grupo, con encuentros, con asignaturas transversales, con publicaciones, y creo que la cátedra viene a dar sentido a todo esto. Entonces, en la cátedra, y yo creo que en el grupo, tenéis también vuestro hogar. O sea que muchas gracias a todos. A ver, en España yo he aprendido un refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así que no os voy a decir que voy a hablar brevemente. Dicho esto, al hilo de lo que dice David, que me parece una observación maravillosa, quería un poco aportar cuál es, digamos, la tercera pata de la cátedra, para que veamos la coherencia y el diálogo entre las tres dimensiones, la interculturalidad. Mira, David, tú has hablado del forastero. La interculturalidad es la que demuestra o nos ayuda a descubrir el forastero en nosotros mismos, porque todos somos forasteros. La interculturalidad no es otra cosa que aquello que subraya a los valores y la dimensión que nos hace humanos, aquello que comparte, no aquello que nos distingue. Y la gran aportación de esta visión es que es una propuesta que nos ayuda a alcanzar un pleno desarrollo, que si no
de los primeros compromisos que adquiere la educación, la ley de educación o el derecho fundamental de los derechos humanos que habla del pleno desarrollo de la persona. El pleno desarrollo de la persona no puede ocurrir si la persona, el individuo, no se siente reconocido por su entorno. No se puede alcanzar una plenitud si has de renunciar a lo que tú eres. Parte del reto que tiene la interculturalidad, y en este sentido siempre me vuelvo a la enseñanza-aprendizaje de la Shoah y el análisis sociológico de cualquier expresión de rechazo hacia la diversidad, es el hecho de entender, por un lado, permitir a uno ser coherente con lo que es, si es judío, si es católico, si es musulmán, si es gitano, si es homosexual, cualquier dimensión en su identidad que le da sentido a lo que él es, sin tener que renunciar su pertenencia a la sociedad, sin tener que renunciar a asumir además un papel, un liderazgo, sin tener que renunciar a aquello que los sociólogos lo saben mejor que nosotros, los educadores, los decía Nisbet, el sentido de pertenencia a la comunidad. La pasión que yo tengo por los valores que representa la Unión Europea es precisamente por este lema, de unidos en la diversidad. Porque la Unión Europea reafirma y defiende el hecho que sobre todo lo que nos une es nuestra dignidad humana. Y hemos de velar y defender esta dignidad. Aquí estamos hoy precisamente desde la reivindicación de esta visión. Pero no solamente, también estamos aquí porque en buena parte lo que nosotros quisiéramos ofrecer y promover se debe a una necesidad real que lo demuestra la investigación y lo demuestra el diálogo con profesorado y con personas que ejercen, que hacen un trabajo loable, como dos personas que tengo aquí que nos acompañan desde hace varios años, Arcadi Sánchez y Amparo Cárcel, que han hecho el curso en Yad Vashem, y tras haber hecho el curso de Yad Vashem se dieron cuenta el poder que tiene el conocimiento para poder analizar todos aquellos fenómenos que ocurren en el contexto escolar y que se nutren del desconocimiento y del rechazo hacia la autoridad. Teniendo personas, profesorado con esa dedicación y compromiso, no te puede dejar indiferente. Te dice, esas personas hacen trabajo loable, necesitan apoyo, necesitan acompañamiento, les necesitamos para enriquecer, como decía Torre, como decía Beno, disasociarnos o distanciarnos un poco del Torre de Marfil y atender las necesidades reales mediante respuesta educativa. De ahí que necesitamos el diálogo académico, pero necesitamos también atender las necesidades. Por lo tanto, a mí me gustaría de aquí invitar a cualquier persona que tenga este compromiso con la educación como herramienta para el cambio, con una educación ética, como decía John Dewey, que creía en la ética innata del ser humano y decía, solo has de generar unas circunstancias que le permitan a la persona realizar una reflexión crítica para que elija lo bueno, porque nosotros creemos en la bondad del ser humano. Invitar a cualquier profesor y cualquier futuro profesor, cualquier investigador o cualquiera de las personas que estén aquí y quieren incidir en la transformación y la mejora de la sociedad, que colaboren en este proyecto. Lo que decía hace 3 meses la comisaria de la Unión Europea, de la Comisión para el tema del racismo y antisemitismo en la cumbre que se celebró en Bruselas, decía, el antisemitismo y el racismo dañan la sociedad, son las lacras de la sociedad. Luchar en contra del antisemitismo no es o no debe ser una reivindicación de la comunidad judía. Luchar en contra del antigitanismo tampoco ha de ser de la comunidad gitana o la islamofobia. Porque el fenómeno como tal, lo que supone es mermar
lo que es la esencia de nuestra sociedad, los valores europeos, la inclusión, el reconocimiento en el otro y en la dignidad humana. Así que tenemos una tarea compleja, pero creo que bien encaminada, muy bien alcanzada. Me gustaría terminar mis palabras con esto, invitar al decano de la Facultad de Educación y Formación de Profesorado, el codirector, compañero codirector, que clause esta mesa de novedad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. A mí me toca casi la parte más fea, que es decir adiós. Esto casi nunca es bonito, ¿no? Pero que ahora que vamos a finalizar el acto, que todavía nos queda una parte muy importante y muy bonita también. Ya han estado ustedes aquí bien acogidos y como les decía David, no quiero decirles adiós. Lo que quiero decirles pues, es bienvenidos y bienvenidas a esta que esperamos que a partir de ahora sea su casa. No me refiero solamente a la facultad, sino a la propia cátedra. Yo creo que la cátedra es común de todos. Si están ustedes aquí, pues es evidentemente porque esto les interesa y quieren saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Así que a partir de ahora, presentarse ustedes totalmente invitados a visitarnos en las actividades que desarrollemos cuando lo deseen. Y como soy el decano y soy profesor y me dedico a la educación, y los profesores solemos hacer una cosa, que es hacer recomendaciones a nuestros estudiantes, pues yo les voy a tratar como estudiantes, si me lo permiten, y les voy a hacer una recomendación. La recomendación es que si tienen un ratito, este verano, en las vacaciones, en la playa, se lean la biografía de Simone Weil. Es un libro muy bonito, disponible, y es bonito, sobre todo al principio es un poco triste. Ella relata su vida de niña, con su familia en Francia, una familia feliz, que vivían pues, la alegría, les iba bien, además económicamente, etc. Y de repente todo eso se truncó, se acabó. Se acabó por una especie de locura que yo creo que todavía no hemos podido entender de todo bien qué es lo que pasó. Los filósofos, los sociólogos lo han intentado mucho y yo creo que seguimos sin saber por qué pasó eso. Y nos atenaza una preocupación. La preocupación es que nos damos cuenta que eso no, lo decía Marta, eso no está tan lejos y no lo podemos olvidar. Yo creo que eso es el objetivo que nos une a todas las personas que hemos colaborado en esta creación de esta cátedra, que además ha sido una creación muy bonita, en el sentido prácticamente de que no estaba planificada. Hemos hecho, ahora vamos a escuchar un pequeño concierto, pero hemos hecho casi una interpretación de jazz aquí, porque hemos tocado cada uno el palillo que sabíamos, pero antes lo han dicho varias personas, movido sobre todo por algo muy básico, que es la confianza. Evidentemente algunos nos conocíamos más, a rectora que no está, les puedo decir, que es una persona encantadora, y que tiene una cualidad que a veces las personas que nos dedicamos a la gestión deberíamos aprender mucho, que es que usa un lema. El lema es, lo que puedes hacer fácil no lo hagas difícil. Y eso facilita mucho trabajar. Con Tamar lo ha señalado ella, nos conocíamos porque hace 5 o 6 años hemos hecho muchas cosas en Valencia, en Madrid, en nuestra centro de Jerusalén también. Ya veníamos con este interés desde hace tiempo. Y a Isaac, creo que nos conocimos hace un par de meses. Pero enseguida es estas personas que conoces que te das cuenta que entonas directamente con lo que te están diciendo y con lo que tú le puedes ofrecer. Abino y Marta nos hemos conocido hoy, van a ser una parte fundamental del trabajo que vamos a desarrollar dentro del grupo de investigación. Y todo esto lo hemos hecho con base a algo que yo creo que es lo que necesitamos hoy en día, necesitamos sentido general. Y es lo que decía Simone Weil. Simone Weil tuvo, les he contado, esta niñez que se vio truncada, y ella podía haber reaccionado con resentimiento, había sido psicológicamente lo más comprensible, realmente revelarse, a su familia, realmente, todo aquello que había vivido de joven, y no lo hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue
depositar una gran confianza en el ser humano. Y trabajó por eso. Trabajó ahí, por ejemplo, en la Unión Europea, para crear, para unir, para crear, siempre para crear, ¿no? Es lo que nosotros queremos hacer, crear y crear basarnos en la confianza. Había un filósofo alemán, Otto Bonhoff, que decía que la confianza se basa en la inseguridad. Yo no confío en que esta noche vaya a anochecer, estoy seguro que va a anochecer. Yo puedo confiar en que mañana no vaya a llover, porque no estoy seguro si mañana va a llover o no va a llover. La confianza siempre implica una inseguridad. Y eso es la gracia, y eso es la gracia de esta clase. Se basa en una confianza entre personas que, bueno, no estamos del todo seguros, como si esta noche del mismo tipo que se iba a anochecer. Y aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nosotros, pero también todos ustedes, compartimos un objetivo común. El objetivo común es aquello que pasó, aquello que relata Simón Weil en esas memorias. Por eso quiero que vean aquello que pasó, no vuelvas a hacer más. Yo creo que eso es lo que nos une absolutamente a todos y es el objetivo que realmente nos planteamos con esta cátedra. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y ahora vamos a pasar al final del acto, que es una parte muy bonita. Además, si quieres, nos presentas a la conferencista. Muchísimas gracias. Si me permitís, en estos actos dicen que no hay que improvisar, pero yo haré una pequeña improvisación que hace más legitimada porque decías que eso es un jazz y no es clásico, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría invitar a una de las personas que ha tenido un papel importante en el impulso y la promoción de la enseñanza de la Shoah en España, en el Ministerio de Educación, a Javier Ortaz, para que presente nuestra música. Javier actualmente es un profesor en el Instituto Cardenal Cisneros y gracias a su implicación y compromiso en todos los actos que celebramos en el Senado, Javier trae lo mejor de este bachillerato artístico-místico. Me gustaría que presentes nuestro músico. Buenas tardes. Muchas gracias, Tamar, por este regalo de la improvisación. No he preparado nada, yo venía simplemente de acompañante de Aria. Voy a presentarla. Aria Bunés es alumna nuestra del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Acaba de terminar el bachillerato este año. Ha hecho la prueba también de la EBAU con unos resultados más que merecidos, con muy buenas notas. Y para el año que viene y los 4 próximos cursos va a estar estudiando en Londres porque ha completado también el conservatorio superior y se va a ir 4 años con una beca a la Royal Academy of Music de Londres. Entonces, bueno, nos la van a robar, espero que por un poquito de tiempo, porque esperemos y confiamos en que vuelva. Ella llegó hace 4 años a España, procedente de Turquía, de Esmirna. Antes, creo que también se lo comentaba a Tamar, ella llegó hablando un castellano más que escaso, es decir, no hablaba nada de castellano. Y si tienen ahora, después de la pieza que va a tocar, oportunidad de hablar con ella, pues verán que su aprendizaje al castellano es más que excelente. El instituto del que venimos, el Cardenal Cisneros, pues es uno de los más antiguos, junto con el San Isidro aquí en Madrid, desde 1845. Y aparte de historia y tradición, tenemos también un presente y un futuro, espero que brillante. Tenemos un programa que es el programa Oquetus, donde se combina el estudio tanto de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, como el estudio de la música en los conservatorios, tanto en el grado elemental como en el grado superior. El fruto de esa colaboración ha sido pues, el poder tener pues, una alumna tan excepcional como Aria. Hola, voy a tocar 2 movimientos de la primera suite de Bach para cello solo, el preludio y la alemanda.